Buen día, vamos a comenzar con la última clase del año, que es la clase de pandeo. Vamos a ver dos ejercicios donde se pueden aplicar todos los conceptos y fórmulas vistas en el teórico. Comenzamos con una columna donde en el plano ZX está articulado y en el plano YX está empotrado libre, cuya sección transversal es un perfil doble T. Lo que se pide en el ejercicio es determinar la carga crítica de pandeo utilizando el método de Euler. Bien, como sabemos, la longitud de pandeo, concepto importante en esta unidad, no es igual a la longitud real de la columna, sino que esta longitud de pandeo se ve afectada por las condiciones de vínculo de la estructura. Entonces, en el plano ZX o alrededor de Y, también lo pueden ver así, o sea, porque en el plano ZX la columna va a pandear, o sea, se va a flexionar alrededor del eje saliente de la pantalla, es decir, del eje Y. Y cuando hablamos del plano XY, podemos hablar de alrededor de Z, porque bajo el mismo concepto se va a pandear alrededor del plano saliente de la pantalla, que en este caso será Z. Entonces, sabemos que para que se pueda aplicar la fórmula de Euler, la esbeltez de la columna debe ser mayor a la esbeltez límite, mayor o igual, siendo la esbeltez límite para el acero de 105. Entonces, lo primero que debemos hacer es verificar la aplicabilidad de Euler, calculando la esbeltez en Y, que sería la esbeltez en el plano ZX, la esbeltez en Y, o sea, la esbeltez alrededor del plano que flexiona, y la esbeltez en Z, y comparándola con la límite. El cálculo de esbeltez es longitud de pandeo sobre radio de giro. Y el radio de giro es momento de inercia sobre la área de la columna, raíz cuadrada de este cociente, tanto para alrededor de Y o en el plano ZX como para alrededor de Z o en el plano YX. La longitud de pandeo, que antes dije que era un concepto importante, se calcula como la longitud real de la columna por el coeficiente. Este coeficiente es el que varía en función de las condiciones de vínculo o los apoyos en los extremos de la columna. Finalmente se calcula la carga crítica con la fórmula de carga crítica de Euler, que es pi al cuadrado por E por momento de inercia sobre longitud pandeo al cuadrado. Este momento de inercia, acá calculamos dos, en ZX y en YX, siendo el momento de inercia para el plano ZX el Y, porque el momento de inercia que tomo es alrededor del eje que se flexiona, y siendo el momento de inercia para el plano XY el Z. En este caso se calculan las dos porque las condiciones de apoyo en los diferentes planos son diferentes, ¿sí? O sea, diciéndolo de otro modo, la longitud de pandeo en un plano y en el otro de la misma columna son diferentes. Estas no son columnas diferentes, simplemente es la misma columna visto en un plano y en el otro. Cuando tenemos este caso, que las longitudes de pandeo son diferentes en los dos planos, debemos calcular las dos cargas críticas para saber cuál es la menor y cuál es la que realmente vamos a utilizar para verificar o dimensionar la estructura. En el caso de que, volviendo arriba, en el caso de que en los dos planos las condiciones sean iguales, por ejemplo que las dos sean empotradas libre, no necesito calcular las carga crítica en las dos direcciones, sino simplemente calculo la carga crítica con el momento de inercia mínimo, o sea, con el eje alrededor del cual el momento de inercia sea mínimo. Bien, habiendo esa aclaración, vamos a los cálculos. Bueno, el E, que es 2,1 por 10 a la 6 kilocentímetros cuadrados, el momento de inercia en Y y el momento de inercia en Z se obtienen de tabla. La longitud de la columna es dato, el área también lo tienen de tabla, y vamos a los coeficientes. El plano ZX, el coeficiente es igual a 1 porque la pieza está articulada.
siendo que el plano XY es igual a 2 porque la pieza está empotrada libre. Estos coeficientes los tienen en el teórico en función de las condiciones de cada una de la estructura. Por lo que la longitud de pandeo del plano XZ, o la longitud de pandeo alrededor de ahí, será 1 por 3, dando 3 metros, y la longitud de pandeo en el plano XY, o la longitud de pandeo alrededor de Z, será 2 por 3 metros, que da igual a 6 metros. Haciendo el cálculo del radio de giro de cada uno de los planos, podemos calcular la esbeltez en cada uno de los planos, lo que nos da que tanto en el plano XZ como en el plano XY son mayor a 105, entonces es aplicable la fórmula de Euler. Por lo tanto, como es aplicable la fórmula de Euler, podemos pasar a calcular la carga crítica con la ecuación de Euler. Siendo la carga crítica para el plano XZ, con el momento de inercia en I y la longitud de pandeo XZ también, que es la que calculamos antes, esto da una carga crítica de 8.106,2 kilos. Y en el otro plano la carga crítica es de 32.989,2 kilos. Entonces, en realidad la carga crítica de la estructura con la que se debe verificar o dimensionar es la menor de estas dos. ¿Por qué? Porque si yo considero la mayor, cuando la estructura llegue hasta que está sometida a 8.000 ya va a pandear, ¿sí? Por eso se considera como carga crítica la menor de las calculadas. El segundo ejercicio que vamos a ver es una columna riostrada en el plano ZX, cuya sección transversal son dos perfiles Y. Entonces, esta columna, si vemos, tenemos que en el plano ZX está empotrada, articulada, ¿sí? Porque con estos tirantes, esta columna no se puede mover en la dirección de Z. Entonces, en el plano ZX está empotrada, articulada, mientras que en el plano perpendicular a la hoja no tiene ninguna limitante, entonces estará empotrada, libre, ¿sí? Es igual que el ejercicio anterior, con otras condiciones, pero vamos a tener que calcular en los dos planos porque la longitud de pandeo varía. Entonces, el ejercicio les pide determinar la carga de servicio. Acá incorporamos otro concepto. La carga crítica es la calculada por Euler. Ahora, la carga de servicio, o sea, la que realmente se puede aplicar sobre la estructura, es la carga crítica dividido un coeficiente de seguridad, que como mínimo siempre se toma 3. Puede ir entre 3 y 10. Entonces, resolviendo el ejercicio, tenés un módulo de elasticidad de 2,1 por 10 a la 6, una longitud real de 8 metros, un perfil que es de 160, entonces de tabla sacamos el momento de inercia tanto en Z como en I y el área, y el coeficiente de seguridad del que les hablaba para pasar la carga crítica a carga de servicio. Pasamos a calcular el momento de inercia total en Z y en I. En uno es dividido, multiplicado por 2, en el otro se aplica Steiner. Y ahora vemos las condiciones de extremo de cada plano. En el plano XZ, volvemos para arriba, en el plano XZ dijimos que estaba empotrado articulado. El K para el empotrado articulado es de 0,7. Entonces la longitud de pandeo será 0,7 por la longitud real, que es 8. Pero el K es 0,7. En el otro plano, que era el XY, tenemos el XY acá. Tenemos que es empotrado libre, entonces el K es 2. Habiendo analizado las condiciones de cada uno de los planos, pasamos a calcular el radio de giro respecto a I, el radio de giro respecto a Z, ¿sí? Que será la inercia sobre el área. Recuerden que son dos perfiles de 160, ¿no? Por eso hay que calcular un momento de inercia total y el área es por 2. Después pasamos a calcular la longitud de pandeo,
que es la longitud real por el K. En el primer caso es 8 por 0,7 y en el otro es 8 por 2. Y pasamos a calcular la esbeltez, que tanto para I como para Z nos da mayor a 105. Eso quiere decir que podemos aplicar la fórmula de Euler. Como podemos aplicar la fórmula de Euler y tenemos diferentes longitudes de pandeo en los dos planos, pasamos a calcular la carga crítica para el plano I, para el alrededor de I, o sea, para el plano ZX, que nos da 48.488, y la carga crítica para el alrededor de Z, o sea, para el plano XY, que nos da 15.139,8 kilogramos fuerza. Bien, ¿cuál será la crítica de estas dos? La menor, la de 15.139, la cual debe ser dividida por el coeficiente de seguridad, que es 3, lo que nos da la carga de servicio, o sea, la carga real que va a ser, que puede estar aplicada en la columna, que será de 5.046,6 kilogramos fuerza. Bien, y aquí terminaríamos la unidad de pandeo. Pueden realizar los ejercicios de la guía y cualquier consulta vía mail o en las clases.